Nunca pensé que llegaría el día en que mi propia hija me miraría con tanto desprecio. Después de 4 décadas cuidando de extraños en sus momentos más vulnerables en el Hospital Central de Madrid, me encontré arrastrándome por el suelo de parqué de mi dormitorio, con las lágrimas surcando mi rostro, la herida de la operación latiendo con cada movimiento. «Mamá, ¿qué haces?». Sofía estaba en el umbral de la puerta, sin apresurarse a ayudarme mientras yo luchaba por llegar al baño. Su voz no denotaba preocupación. Estaba irritada. «Llevo 20 minutos llamándote», susurré con la garganta seca. «Necesito ir al baño y tomar el analgésico». «Desde abajo no te oímos». «Ya lo sabes». Suspiró de forma dramática, consultando su reloj. «Javier y yo tenemos esa cena con la junta directiva del hospital dentro de 1 hora». Yo no sabía nada de ninguna cena. No me lo habían mencionado cuando aceptaron cuidarme después de mi operación de prótesis total de rodilla, una cirugía que había pospuesto durante años porque siempre estaba demasiado ocupada cuidando de los demás. «Lo siento», dije automáticamente, las palabras escapándose de mis labios antes de poder detenerlas. Incluso ahora, a mis 68 años, me disculpaba por necesitar ayuda. Sofía me ayudó a regañadientes a llegar al baño con movimientos eficientes pero fríos, muy diferentes a como yo le había enseñado a tratar a los pacientes. Me fijé en el reloj caro de su muñeca, un regalo que le hice por Reyes, y en el vestido de Adolfo Domínguez que llevaba. Gran parte de lo que los rodeaba había sido posible gracias a mis décadas de ahorros y generosidad. Cuando me ayudó a volver a la cama, Javier apareció en la puerta, ya vestido con su traje a medida. «¿Todo bien por aquí?», preguntó sin mirarme realmente. «Mamá necesita su medicación», dijo Sofía con la voz tensa. «¿Puedes dársela? Tengo que terminar de maquillarme». El rostro de Javier se ensombreció. «¿Otra vez?». «No se la ha tomado hace 3 horas. Es la hora de su dosis programada», respondió Sofía. Me quedé allí, escuchándolos hablar de mí como si no estuviera en la habitación. No era la primera vez desde que había llegado hacía 1 semana. Pequeños comentarios, miradas cruzadas, suspiros de fastidio que se habían ido acumulando. «Puedo intentar cogerlo yo misma», ofrecí, tratando de inclinarme hacia la mesilla de noche. «No, ya voy yo». La voz de Javier fue cortante mientras me entregaba el frasco de pastillas y un vaso de agua. Fue entonces cuando ocurrió. Mientras forcejeaba con el envase de seguridad, el frasco se me resbaló de las manos y las pastillas se desparramaron por el parqué. «Por el amor de Dios», estalló Javier con el rostro enrojecido. «Se acabó. Ya he tenido bastante». Sofía volvió a entrar corriendo en la habitación. «¿Qué ha pasado?». «Tu madre ha tirado todas las pastillas». «No tengo tiempo para esto». Intenté disculparme e intenté alcanzar la medicación caída, pero el movimiento me envió un dolor agudo por la pierna operada. «Quieta», espetó Sofía. «Te vas a saltar los puntos y entonces, ¿qué? Tendremos que llevarte de vuelta al hospital». «Lo siento», susurré de nuevo con los ojos llenos de lágrimas. Fue entonces cuando ambos parecieron estallar. Años de resentimiento oculto salieron a la superficie. «¿Sabes todo lo que hemos sacrificado esta semana?». La voz de Sofía se elevó. «He tenido que reprogramar 3 cirugías. Javier ha faltado a 2 reuniones importantes. No somos tus sirvientes, Carmen. Y desde luego no somos tus enfermeros», añadió Javier, usando mi nombre de pila, algo que nunca había hecho antes. «Te pasaste toda la vida cuidando de extraños», continuó Sofía, sus palabras cortando más profundo que cualquier bisturí. «Esperabas que lo dejáramos todo por ti. También tenemos nuestras carreras. No todo el mundo puede ser la legendaria enfermera Robles», murmuró Javier, con un desprecio inconfundible en su voz. Luego vinieron las palabras que hicieron añicos cualquier ilusión que me quedaba sobre nuestra relación. «No somos tus cuidadores», gritaron al unísono, sus rostros desfigurados por la frustración. «Tenemos nuestras propias vidas». En ese momento algo cristalizó dentro de mí. Vi con total claridad lo que me había negado a ver durante años, como mi deseo de ser necesitada, de ayudar, había permitido que esta toxicidad creciera.
Pensé en la entrada que les di para esta casa en la calle de Velázquez, en la matrícula que pagué para la Facultad de Medicina de Sofía, en los fondos de emergencia que ingresaba regularmente en su cuenta porque siempre parecían vivir por encima de sus posibilidades. Recordé las palabras de mi difunto esposo Antonio, antes de fallecer hace 15 años: Carmencita, no puedes comprar el amor ni el respeto, ni siquiera el de la familia. Mis manos dejaron de temblar. Mis lágrimas se secaron. Una extraña calma se apoderó de mí mientras cogía el móvil de la mesilla de noche. ¿Qué haces?, preguntó Sofía, de repente recelosa por mi compostura. Hacer 2 llamadas muy importantes, respondí, con la voz más firme de lo que había estado en toda la semana. Deberíais iros a vuestra cena. No os preocupéis por mí. Intercambiaron miradas confusas, pero parecieron aliviados de tener una excusa para marcharse. Volveremos sobre las 11, dijo Javier, retrocediendo ya hacia la puerta. Mientras se iban, los oí susurrar, probablemente sobre qué hacer conmigo. Lo que no sabían es que yo ya estaba decidiendo qué hacer con ellos. Miré mi móvil, respiré hondo y marqué el primer número. Hola, soy Carmen Robles. Necesito hablar con el señor Gallardo, de cuentas, por favor. Es una emergencia. Mi viaje de felpudo a dueña de mi destino había comenzado. Cuando el director del banco respondió, mi voz no vaciló. Señor Gallardo, necesito que todas las cuentas conjuntas con Sofía y Javier Ríos sean congeladas inmediatamente y que se cancele su acceso a mis cuentas personales. Señora Robles, esto es inusual. ¿Está segura? Su preocupación era evidente, pero llevaba 30 años siendo clienta de ese banco. Completamente segura. Además, por favor, prepare un informe completo de todas las retiradas que han hecho en los últimos 5 años. Hice una pausa, recordando los préstamos de los que nunca más se habló. Y cancele cualquier transferencia automática a sus cuentas. Después de confirmar mi identidad, prometió encargarse de todo inmediatamente. Debería estar todo procesado antes de mañana por la mañana. Gracias. Y una cosa más, ¿se ha procesado el pago de la hipoteca de la casa de la calle de Velázquez este mes? Pregunté sabiendo ya la respuesta. Hubo una pausa incómoda. No, señora Robles. Es el 3er mes consecutivo que se retrasa. Cerré los ojos, otra pieza encajaba en su lugar. No solo me estaban tratando como una carga, sino que ni siquiera estaban pagando la casa que les había ayudado a comprar. Una casa que técnicamente todavía tenía mi nombre en la escritura como copropietaria. Mi segunda llamada fue a Arturo Vargas, mi abogado durante los últimos 20 años. Carmen, ¿está todo bien? Su voz familiar sonaba preocupada. No, Arturo, no lo está. Le expliqué la situación, mi voz fortaleciéndose con cada palabra. Necesito que redactes una orden de desahucio formal inmediatamente. Tienen 48 horas para desalojar la propiedad. Eso es inusualmente duro incluso en estas circunstancias, advirtió. ¿Estás segura de que no quieres darles más tiempo? Pensé en las miradas frías, los susurros, el resentimiento que claramente había estado creciendo durante años, mientras yo permanecía ciega a ello. Han tenido mucho tiempo y mucho de mi dinero. 48 horas, Arturo, y quiero que los papeles se entreguen mañana por la mañana. Después de colgar, me quedé mirando el techo preguntándome cómo había podido pasar por alto las señales. Quizás no las había pasado por alto en absoluto. Simplemente había elegido ignorarlas, desesperada por creer que mi generosidad se traduciría en amor y aprecio. La casa se quedó en silencio a mi alrededor. Por primera vez desde la operación, sentí una extraña sensación de paz. Las pastillas seguían esparcidas por el suelo, pero el dolor en mi rodilla parecía distante en comparación con el dolor de mi corazón. Usando el andador que me habían proporcionado a regañadientes, logré llegar al baño. Al mirarme en el espejo, apenas reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. El pelo revuelto, los ojos enrojecidos, los hombros caídos. Durante décadas había sido la enfermera Robles, segura, respetada, la persona a la que todos acudían en momentos de crisis. ¿Cuándo me había permitido convertirme en esta versión disminuida de mí misma? Me eché agua fría en la cara y tomé una decisión. No pasaría ni una noche más en esta casa. Usando mi móvil, llamé a la única persona con la que sabía que podía contar, Pilar Moreno,
mi amiga desde hace 30 años y antigua jefa de fisioterapia en el Hospital Central. Pilar, soy Carmen. Odio pedirte esto, pero necesito ayuda. 20 minutos después estaba en la puerta. Sus cálidos ojos marrones se abrieron de par en par al ver mi estado. Dios mío, Carmen. ¿Qué está pasando? ¿Dónde están Sofía y Javier? En una cena, respondí simplemente dejando que la insuficiencia de la explicación flotara en el aire. Pilar no necesitaba más detalles. Siempre había visto más allá de mis excusas sobre el comportamiento de Sofía. Te llevo a mi casa ahora mismo. No quiero ser una molestia. Déjate de tonterías, me cortó con firmeza. Por una vez en tu vida, deja que alguien te cuide sin discutir. Mientras me ayudaba a recoger mis medicamentos y algunas pertenencias, se lo conté todo, las palabras crueles, los años de apoyo económico, la hipoteca que no pagaba ni las llamadas que acababa de hacer. En lugar de la sorpresa que esperaba, Pilar asintió con sombría satisfacción. Ya era hora, Carmencita. Llevo años viéndote dar y dar mientras ellos no hacían más que coger y coger. ¿Por qué no dijiste nada? Pregunté haciendo una mueca de dolor mientras bajábamos las escaleras. ¿Me habrías escuchado? Su mirada directa se encontró con la mía. Siempre has estado decidida a ver lo mejor en Sofía, incluso cuando no había mucho que ver. La verdad de sus palabras me dolió, pero no podía negarla. Cuando llegamos a su coche, Pilar me ayudó con cuidado a sentarme en el asiento del copiloto. Sabes que esto no va a ser agradable cuando se enteren, ¿verdad? Asentí viendo cómo la casa de mi hija, la casa que mi dinero había comprado, se hacía más pequeña en el retrovisor. Cuento con ello. En el cómodo piso de Pilar en el distrito de Retiro, me instaló en su habitación de invitados, que irónicamente era más accesible que la habitación que Sofía y Javier me habían dado. Mientras me ayudaba a meterme en la cama, finalmente me permití llorar. No las lágrimas silenciosas de alguien que intenta no ser una carga, sino los sollozos profundos y desgarradores de una mujer que lloraba décadas de devoción malgastada. Pilar se sentó a mi lado, su mano firme en mi hombro. Sácalo todo, cariño. Mañana será un nuevo tipo de batalla. Tenía razón. Durante 40 años había luchado por salvar vidas, por aliviar el sufrimiento, por llevar consuelo a los enfermos y moribundos. Ahora, a los 68 años, me enfrentaba a un tipo diferente de lucha. Una por el respeto propio por los límites, por el reconocimiento de que la generosidad sin reciprocidad no es bondad. Es autodestrucción. Mientras me quedaba dormida en la habitación de invitados de Pilar, mi móvil vibró con un mensaje de Sofía: la cena se alarga. No me esperes despierta. Apagué el móvil sin responder. Pronto descubrirían que no estaba esperando. De hecho, ya no esperaba nada. La enfermera que había pasado su vida atendiendo a los demás, finalmente se estaba atendiendo a sí misma. Me despertó el sonido incesante de mi móvil. El reloj digital de la mesilla de noche de Pilar marcaba las 9:17 de la mañana. 23 llamadas perdidas y 35 mensajes de texto, todos de Sofía y Javier. ¿Dónde estás, mamá? Esto no tiene gracia. Tu andador sigue aquí, pero tú no estás. Coge el teléfono. El último mensaje, recibido hacía solo unos minutos, era diferente. Hay un hombre aquí con unos papeles legales. ¿Qué está pasando? Así que Arturo había entregado la notificación de desahucio. Podía imaginar la cara de Sofía, la conmoción, la incredulidad, el cálculo rápido de lo que esto significaba para su vida cuidadosamente construida. Javier estaría pasándose las manos por el pelo como hacía cuando los presupuestos del hospital no cuadraban. Mi dedo se detuvo sobre el botón de llamada, pero Pilar me quitó suavemente el móvil de la mano. Primero el desayuno, dijo con firmeza. Necesitarás tus fuerzas. Me ayudó a llegar a su comedor, donde había preparado huevos, unas tostadas con tomate y aceite y fruta fresca. No recordaba la última vez que alguien me había preparado el desayuno. En casa de Sofía, se esperaba que me las arreglara sola a pesar de que apenas podía mantenerme en pie. Han encontrado los papeles, dije, picoteando mi tostada. Pilar asintió. Bien. ¿Cómo te sientes? Aterrada, aliviada, culpable, miré a mi amiga. ¿Es extraño sentirse culpable por defenderse? En tu caso, es prácticamente un reflejo.
Los ojos de Pilar eran amables pero inflexibles. Te has pasado la vida asegurándote de que la mascarilla de oxígeno de todos los demás estuviera bien puesta antes de pensar siquiera en la tuya. Mi móvil volvió a sonar. La cara de Sofía apareció en la pantalla. Deberías contestar, dijo Pilar, pero pon el altavoz. Quiero oír lo que tiene que decir esa hija tuya tan desagradecida. Respiré hondo y pulsé el botón verde. Hola, Sofía. Mamá. ¿Dónde estás? Su voz era estridente, presa del pánico. Hay un abogado aquí diciendo que tenemos que dejar nuestra casa en 48 horas. Y el banco ha llamado a Javier diciendo que nuestras cuentas están congeladas. ¿Qué está pasando? Creo que sabes exactamente lo que está pasando, respondí, con la voz más tranquila de lo que me sentía. Simplemente me he tomado tus palabras al pie de la letra. No sois mis enfermeros y yo no soy vuestro cajero automático. ¿Es por lo que dijimos ayer? Estábamos estresados, mamá. No puedes. Puedo y lo he hecho, la interrumpí, sorprendiéndome a mí misma con mi firmeza. Los pagos de la hipoteca que lleváis 3 meses olvidando hacer, eso se acaba ahora. Los fondos de emergencia que habéis estado usando para vacaciones y reformas, eso también se acaba. ¿Cómo te has? Íbamos a ponernos al día con esos pagos, dijo la voz de Javier ahora. También me tenían en altavoz. Esto es completamente irrazonable. ¿Lo es? Pregunté. Dime, Javier, ¿fue razonable dejar a tu suegra arrastrándose por el suelo durante 20 minutos cuando necesitaba ayuda? ¿Fue razonable que te molestara cuidarme durante una semana cuando yo pagué toda la carrera de medicina de tu mujer? Silencio al otro lado. Luego Sofía, su voz de repente más suave, calculadora. Mamá, estás enfadada y tienes todo el derecho. Hemos estado bajo mucha presión últimamente con el trabajo, pero eso no es excusa. Vuelve a casa y hablaremos de esto como adultos. Estoy en casa, repliqué, solo que no en la tuya. ¿Dónde estás? El pánico volvía a insinuarse en su voz. Con alguien a quien de verdad le importa mi bienestar. Miré a Pilar, que me dedicó un gesto de ánimo. El desahucio sigue en pie, Sofía. Tenéis hasta mañana por la mañana. No puedes hacer esto. ¿A dónde se supone que vamos a ir? Sois 2 profesionales médicos muy bien pagados. Arréglaoslas. Las palabras sonaban extrañas en mi boca. Directas, sin disculpas. ¿Esta no eres tú, mamá? La voz de Sofía bajó a un susurro. Alguien te está influenciando. Es Pilar. Seguro que es Pilar. Mi amiga puso los ojos en blanco de forma tan dramática que casi me río, a pesar de la tensión. Nadie me está influenciando excepto tú y Javier. Me habéis mostrado exactamente quiénes sois y lo que significo para vosotros. Consideradlo una lección valiosa, una que debería haber aprendido hace años. Lucharemos contra esto, intervino Javier. No puedes simplemente echarnos de nuestra casa. De hecho, sí puedo. Revisa la escritura, Javier. Mi nombre todavía está en ella porque insististe en que sería más fácil para la solicitud de la hipoteca. La hipoteca que no habéis estado pagando, por cierto. Podía oírlos susurrar frenéticamente entre ellos, sin duda dándose cuenta de la precariedad de su posición. Mamá, intentó Sofía de nuevo, su voz ahora melosa. Acabas de tener una operación importante. Estás con analgésicos. No estás pensando con claridad. No tomemos decisiones precipitadas. Mi mente no ha estado tan clara en años, repliqué. Y si te preocupa mi estado de salud, es interesante considerando que ayer no te molestaste en ayudarme a ir al baño. Otro silencio. Entonces, ¿qué quieres? ¿Es por dinero? Porque si es por... No es por dinero, Sofía. Es por respeto. Es por reconocer que las relaciones no son transaccionales. No quiero nada de vosotras excepto que cumpláis con la orden de desahucio. Después de todo lo que he hecho por ti, su voz se quebró, una emoción genuina abriéndose paso a través del cálculo. ¿Soy tu hija? La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada con décadas de una historia complicada. Sí, eres mi hija, y siempre te querré. Respiré hondo. Pero el amor sin respeto no es sano para ninguna de las dos.
He permitido comportamientos que no benefician a nadie. Eso se acaba ahora. Así que simplemente nos cortas el grifo y nos echas. La incredulidad teñía sus palabras. Estoy creando límites, unos que deberían haberse establecido hace mucho tiempo. Sentí que las lágrimas amenazaban con salir, pero las contuve. Lo que suceda a continuación depende de vosotros. Esto no ha terminado, gruñó Javier. Te arrepentirás de esto. Me he arrepentido de muchas cosas en mi vida, Javier. Establecer límites no va a ser una de ellas. Con eso, terminé la llamada. Pilar extendió la mano sobre la mesa y me apretó la mía. Estoy orgullosa de ti, Carmen. No ha debido de ser fácil. El teléfono empezó a sonar de nuevo inmediatamente. Lo apagué por completo. No lo fue, admití, sintiéndome agotada pero de alguna manera más ligera. Pero era necesario. Mientras Pilar me ayudaba a llegar al sofá del salón, me di cuenta de que por primera vez en décadas, no estaba calculando lo que otra persona necesitaba de mí. En cambio, finalmente me estaba preguntando, ¿qué necesito yo? La respuesta comenzaba a tomar forma, y no se parecía en nada a la vida que había estado viviendo. Cuando Arturo llamó esa tarde para informar que Sofía y Javier estaban intentando impugnar el desahucio, no me sorprendió. Lo que sí me sorprendió fue mi propia reacción. No pánico ni arrepentimiento, sino una determinación férrea que no había sentido desde mis primeros días como enfermera, cuando me enfrentaba a médicos displicentes que subestimaban mis conocimientos. Están alegando que eres mentalmente incompetente debido a tu medicación y a la reciente cirugía, explicó Arturo, con voz práctica. Ya han contactado a tu cirujano para solicitar tu historial médico. No lo conseguirán, repliqué con confianza. La confidencialidad médico-paciente sigue aplicándose, incluso a familiares que también son médicos. Correcto. Sin embargo, están construyendo un caso de que estás siendo indebidamente influenciada y eres incapaz de tomar decisiones financieras sensatas. Me reí sin humor. Interesante argumento viniendo de gente que no ha pagado su hipoteca en 3 meses a pesar de tener 2 sueldos de 6 cifras. Arturo se rió entre dientes. Le hice un comentario similar a su abogado, contratado a toda prisa. Carmen, no quiero que te preocupes. Su caso es débil, especialmente dado que has estado tomando decisiones financieras y legales sofisticadas a lo largo de toda tu carrera. Después de nuestra llamada, Pilar me ayudó a realizar los ejercicios de fisioterapia que había estado descuidando en casa de Sofía. El dolor era insoportable, pero necesario. Una metáfora adecuada de lo que estaba pasando emocionalmente. No van a dejarlo pasar fácilmente, dije con una mueca de dolor mientras doblaba la rodilla como se me había indicado. Por supuesto que no, respondió Pilar, sujetando suavemente mi pierna. Les has quitado la alfombra financiera de debajo de los pies. La gente muestra su verdadera cara cuando hay dinero de por medio. No dejo de pensar en todas las señales que ignoré a lo largo de los años, admití. La forma en que Sofía se tensaba cada vez que alguien en el hospital mencionaba mi nombre. Como Javier hacía pequeños comentarios sobre mi intromisión, incluso mientras aceptaba mi ayuda. Querías creer lo mejor de ellos, dijo Pilar. Eso no es un defecto de carácter, Carmen. Es solo que algunas personas confunden la amabilidad con la debilidad. Sobre las 6 de la tarde mi móvil, que había vuelto a encender brevemente, se iluminó con un mensaje de una fuente inesperada, Luisa Fernández, mi antigua colega enfermera que ahora trabajaba en el centro de rehabilitación asociado al Hospital Central. Carmen, tu hija acaba de estar aquí preguntando por habitaciones disponibles para ti. Dice que estás teniendo problemas cognitivos después de la cirugía y que necesitas cuidados supervisados. Algo no me cuadra. Llámame. Me temblaban las manos mientras le enseñaba el mensaje a Pilar. Están intentando que te ingresen, dijo Pilar con la indignación tiñendo su voz. A un centro de rehabilitación donde puedan alegar que necesito supervisión constante. Y una vez que esté allí podrían solicitar la tutela temporal, añadí, mientras las piezas encajaban, especialmente si convencen a mis médicos de que no estoy pensando con claridad. Inmediatamente llamé a Luisa, explicándole la situación en detalle. Sabía que algo no iba bien, dijo. Sofía estaba preguntando por centros con unidades de cuidados para la memoria, lo que no tenía ningún sentido para una paciente con una prótesis de rodilla, y no paraba de insistir en lo confundida que has estado.
Luisa, si alguien de mi familia intenta ingresarme o reclama autoridad para tomar decisiones por mí. No digas más, interrumpió con firmeza. Alertaré a todos los departamentos. Nadie te ingresará sin hablar directamente contigo primero. Y me aseguraré de que tu cirujano sepa lo que está pasando. Apenas había terminado esa llamada cuando sonó el timbre. Pilar miró por la mirilla y retrocedió con expresión sombría. Es Sofía, y no está sola. Hay un hombre de uniforme con ella. ¿Un policía? Pregunté con la alarma creciendo en mi garganta. No parece un sanitario y creo que están intentando forzar la situación. Mi corazón latía con fuerza mientras Pilar entreabría la puerta, manteniendo la cadena de seguridad puesta. ¿Puedo ayudarle? Preguntó su voz engañosamente agradable. Vengo a ver a mi madre. La voz de Sofía era tensa, con una ira apenas contenida. Sé que está ahí dentro. Su madre no desea recibir visitas en este momento, respondió Pilar con calma. Esto no es una visita social, espetó Sofía. Nos preocupa su estado mental y su seguridad física. Hemos traído transporte médico para llevarla a un centro donde pueda recibir los cuidados adecuados. El sanitario parecía incómodo, cambiando el peso de un pie a otro. Señora, recibimos una llamada sobre una paciente anciana posoperatoria que experimenta confusión y requiere intervención médica. Esa paciente anciana es una respetada profesional de la medicina que es perfectamente competente, replicó Pilar. Y no está confundida en lo más mínimo. Eso lo tienen que determinar los médicos, insistió Sofía. Pilar, estás interfiriendo en una atención médica necesaria. Eso podría interpretarse como maltrato a personas mayores. Ya había oído suficiente. Usando mi andador, me dirigí a la puerta. Ábrela, Pilar, dije en voz baja. Parecía preocupada, pero quitó la cadena, permitiendo que la puerta se abriera por completo. Los ojos de Sofía se abrieron de par en par al verme allí de pie, vestida con ropa limpia, el pelo bien peinado, totalmente alerta. Mamá, titubeó. Hemos estado muy preocupados. No, no lo habéis estado, interrumpí, mi voz firme a pesar de mi corazón acelerado. Os habéis preocupado por vuestras finanzas y vuestra reputación, no por mí. Me volví hacia el sanitario. Señor, lamento que le hayan traído aquí con pretextos falsos. Como puede ver, estoy alerta y orientada. Señalé mi pierna operada. Tuve una prótesis total de rodilla la semana pasada, pero mi mente está perfectamente clara. El hombre miraba entre Sofía y yo, claramente incómodo con la situación. Está bajo fuertes analgésicos, insistió Sofía. No está tomando decisiones racionales. Reduje mi medicación para el dolor hace 2 días, repliqué. Y he tomado decisiones perfectamente racionales toda mi vida, incluida la decisión de dejar de permitir que familiares ingratos se aprovechen de mí. Quizá debería contactar con mi supervisor, dijo el sanitario, echando mano a su radio. No será necesario, dijo una nueva voz detrás de ellos. Arturo estaba en el pasillo, su imponente figura era una visión bienvenida. Soy el abogado de la señora Robles, y tengo documentos que prueban que su competencia fue evaluada esta misma mañana por un psiquiatra independiente. Esto era nuevo para mí. Arturo había estado ocupado, ciertamente. Pero no dejé que mi sorpresa se notara. El rostro de Sofía se sonrojó de ira. No tenías derecho a congelar nuestras cuentas. Ese dinero se nos había prometido. Y ahí estaba, la verdadera razón de este intento desesperado. No la preocupación por mi bienestar, sino el pánico por su situación financiera. Tenía todo el derecho, respondí con calma. Y nunca os prometí acceso ilimitado a los ahorros de mi vida. ¿Y qué hay de todo lo que me debes? Después de todo lo que he sacrificado, las lágrimas asomaron a sus ojos, pero reconocí la manipulación por lo que era. ¿Sacrificado? Repetí incrédula. Pagué tu educación, tu boda, tu casa. Y me lo has restregado por la cara toda mi vida. Gritó, dejando caer finalmente la máscara. Siempre la perfecta enfermera Robles, asegurándose de que todo el mundo supiera lo generosa que era mientras me hacía sentir que nunca podría estar a la altura. El sanitario retrocedió claramente sin querer formar parte de este drama familiar. Arturo dio un paso adelante interponiéndose entre Sofía y yo.
Creo que es hora de que se vaya, dijo con firmeza. Cualquier comunicación futura deberá hacerse a través de mí. Mientras se llevaban a Sofía, que todavía protestaba, vislumbré algo en sus ojos que nunca antes había reconocido del todo. No solo ira o derecho, sino un resentimiento profundo que había estado creciendo durante años. Cerré la puerta y me apoyé pesadamente en mi andador, de repente agotada. ¿Estás bien?, preguntó Pilar suavemente. No, admití. Pero lo estaré. Lo que no dije fue que algo se había roto dentro de mí. El último y tenue hilo de la ilusión de que mi relación con mi hija podría llegar a ser lo que yo había esperado. Era una especie de muerte. Y como toda muerte requeriría un duelo. Pero primero necesitaba protegerme de la tormenta que claramente no había hecho más que empezar. A la mañana siguiente mi teléfono sonó con un número que no reconocí. Recelosa tras el enfrentamiento de ayer, estuve a punto de no contestar. ¿Señora Robles? Soy el doctor Mateo Herrera, su cirujano de rodilla. Su voz familiar sonaba preocupada. He pensado que debía llamarla directamente. Su hija ha estado bastante insistente con respecto a sus cuidados postoperatorios. Suspiré hundiéndome más en el cómodo sillón de Pilar. Déjeme adivinar. Ha sugerido que estoy experimentando una confusión inusual o un deterioro cognitivo. Algo por el estilo, confirmó. Ha solicitado copias de sus informes quirúrgicos y listas de medicación, citando preocupaciones sobre reacciones adversas. Como su cirujano me pareció extraño, ya que ella estuvo presente durante nuestras consultas prequirúrgicas donde discutimos todos los posibles efectos secundarios. Doctor Herrera, quiero ser completamente transparente con usted, dije. Mi hija y yo estamos en medio de un conflicto personal significativo que no tiene nada que ver con mi cirugía o recuperación. Está intentando utilizar mi situación médica para obtener una ventaja. Hubo una pausa. Ya me lo imaginaba. Señora Robles, la conozco profesionalmente desde hace 15 años. La idea de que de repente se volviera incapaz de tomar decisiones sensatas me pareció muy improbable. Un alivio me inundó. Gracias por llamarme directamente. Por supuesto. Y solo para su tranquilidad, he anotado en su expediente que toda la información médica requiere su autorización personal explícita. Su condición de profesional sanitaria le otorga ciertas consideraciones. Después de colgar, me volví hacia Pilar, que había estado escuchando desde la cocina. Está intentándolo por todos los medios, ¿verdad? Claro que sí, respondió Pilar, trayéndome una infusión. Le has cortado el suministro financiero. La gente se desespera cuando el chollo se acaba. A lo largo del día, llegaron más llamadas. Cada una revelando hasta qué punto Sofía estaba tratando de minar mi credibilidad. Mi médico de cabecera, mi farmacéutico, incluso la directora de enfermería del Hospital Central, donde había trabajado durante décadas, todos contactaron para verificar los preocupantes informes que habían recibido de mi preocupada hija. Cada conversación fortalecía mi determinación. Eran mis colegas, gente que conocía mi carácter y mis capacidades. Sus llamadas no eran solo cortesía profesional, eran actos de respeto por las relaciones que habíamos construido a lo largo de los años. Por la tarde Arturo llegó con noticias sobre el desahucio. Se han mudado, informó acomodándose en el sofá de Pilar. No de buena gana, por supuesto. Tuvo que estar presente la policía judicial y según mi asistente que supervisó el proceso, hubo una buena escena. ¿A dónde irán? A pesar de todo, no pude evitar preocuparme. Arturo y Pilar intercambiaron una mirada que no supe interpretar. Son adultos con recursos, me recordó Arturo suavemente. Eso ya no es asunto tuyo. Viejas costumbres, admití. Me he pasado toda la vida preocupándome por Sofía. ¿Y de qué te ha servido?, preguntó Pilar, sin crueldad. Antes de que pudiera responder, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era el señor Gallardo, el director del banco con el que había hablado 2 días antes. Señora Robles, quería informarle de que su yerno ha venido hoy al banco bastante alterado. Exigía acceso a sus cuentas, afirmando que usted lo había autorizado como su apoderado financiero. La sangre se me heló. Yo no he hecho tal cosa. Lo sabemos perfectamente, me aseguró. Nuestro equipo de seguridad lo escoltó fuera de las instalaciones después de que se pusiera agresivo.
Sin embargo, he pensado que debería saber que llevaba lo que parecían ser documentos con su firma. Falsificaciones, susurré, la traición cortando más hondo de lo que creía posible. Muy probablemente convino Gallardo. No obstante, he puesto medidas de seguridad adicionales en todas sus cuentas que requerirán verificación en persona para cualquier cambio significativo. Después de darle las gracias, me quedé sentada en un silencio atónito. La magnitud de lo que estaba sucediendo finalmente me golpeó con toda su fuerza. Están intentando robarme, dije, mi voz apenas audible. Mi propia hija y su marido están intentando activamente tomar el control de todo lo que tengo. Arturo se inclinó hacia adelante con expresión grave. Carmen, creo que es hora de que hablemos de una orden de alejamiento. Eso parece tan extremo, protesté débilmente. Lo que es extremo es intentar que ingresen a tu madre en un centro con pretextos falsos, replicó Pilar. Lo que es extremo es falsificar documentos financieros. En el fondo sabía que tenían razón. Esto no era un simple desacuerdo familiar que pasaría. Era un intento calculado de apoderarse de mis bienes y mi autonomía. Hay algo más que debemos discutir, añadió Arturo, sacando una carpeta de su maletín. Tu testamento y tus voluntades anticipadas. Supongo que Sofía está actualmente nombrada en ambos. Asentí. La realidad de lo que había que hacer se posó pesadamente sobre mis hombros. Tenemos que cambiar eso inmediatamente, dijo. Dados los acontecimientos recientes, tener a Sofía en una posición para tomar decisiones financieras o médicas por ti supone un riesgo significativo. Durante 40 años, nunca había considerado nombrar a nadie más que a mi hija como mi heredera y apoderada. Incluso después de que Antonio muriera, parecía el orden natural de las cosas, de madre a hija, de generación en generación. ¿A quién nombraría en su lugar? Pregunté genuinamente perdida. Pilar me apretó la mano. Esa es una decisión enteramente tuya, Carmen. Pero debería ser alguien en quien confíes completamente. Alguien que vele por tus intereses. Como si fuera una señal, mi teléfono se iluminó con un mensaje de texto de Luisa. Para que lo sepas. Varias de nosotras del antiguo equipo de enfermería estamos organizando un calendario de turnos para ayudarte con tu recuperación cuando estés lista. Nadie se mete con una de las nuestras. Solo tienes que decirlo. Las lágrimas asomaron a mis ojos mientras les enseñaba el mensaje a Pilar y a Arturo. ¿Lo ves? Dijo Pilar en voz baja. La familia no siempre es de sangre. Esa noche, mientras Pilar me ayudaba con mis ejercicios, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era mi nieto, Daniel, el hijo de 19 años de Sofía, que estaba estudiando en la universidad en Barcelona. Abuela, ¿qué está pasando? Mamá y papá no dicen nada con sentido, y andan diciendo que has perdido la cabeza o algo así. Su genuina confusión me conmovió. Daniel siempre había sido un chico dulce, algo alejado de los valores materialistas de sus padres. Es complicado, cariño, empecé sin saber cuánto compartir. Tus padres y yo estamos teniendo un desacuerdo muy serio sobre algunos asuntos económicos. ¿Es verdad que los echaste de su casa? Preguntó con vacilación. La casa está a mi nombre, le expliqué. Y sí, les pedí que se fueran después de que dejaron claro que no estaban dispuestos a ayudarme a recuperarme de mi operación. Hubo una pausa. Es por eso que me pagaste aquel curso de verano el año pasado. Para poder restregárselo a todo el mundo más tarde. La pregunta me dolió, revelando cuán a fondo Sofía había envenenado incluso esta relación. Daniel, nunca he llevado una cuenta de las cosas que he hecho por la gente que quiero, dije con cuidado. Pagué tu curso porque creía en tu talento y quería apoyar tus sueños. No había condiciones. Mamá dice que estás manipulando a todo el mundo con tu dinero, continuó, repitiendo claramente lo que le habían dicho. Que siempre lo has usado para controlarla. Cerré los ojos, ordenando mis pensamientos. Este joven merecía honestidad, no amargura. Tu madre y yo tenemos perspectivas muy diferentes sobre nuestra historia juntas, dije finalmente. Pero quiero que sepas que pase lo que pase entre nosotros, eso no cambia lo que siento por ti. No sé qué creer, admitió. Papá dice que puede que tengamos que mudarnos y mamá no para de llorar y todo es un lío. Siento mucho que estés atrapado en medio de esto, le dije sinceramente. No es justo para ti.
Después de colgar, me senté en silencio contemplando las ondas expansivas de mis acciones. Defenderme no solo estaba afectando a Sofía y Javier. Estaba redefiniendo cada relación conectada con ellos. Daños colaterales, observó Pilar, leyendo mi expresión. Es inevitable. Es solo un niño, murmuré. Tiene 19 años, me recordó, edad suficiente para formarse sus propias opiniones con el tiempo, una vez que el polvo se asiente. Al caer la noche me encontré de pie ante el espejo del baño de invitados de Pilar, mirándome realmente a la cara por primera vez en años. La mujer que me devolvía la mirada parecía a la vez familiar y extraña. El mismo pelo entrecano y las mismas arrugas de expresión, pero con una nueva firmeza en la mirada. Pensé en los aliados que habían surgido en las últimas 48 horas. Colegas, amigos, profesionales que me respetaban lo suficiente como para cuestionar la narrativa que Sofía estaba tejiendo. Durante décadas había volcado toda mi energía emocional en una sola relación, descuidando a la comunidad que silenciosamente me había rodeado todo el tiempo. Basta, le susurré a mi reflejo. Es hora de reescribir esta historia. A la mañana siguiente Arturo llegó con un notario y una pila de documentos que remodelarían fundamentalmente mi futuro. Mientras extendíamos los papeles sobre la mesa del comedor de Pilar, sentí una extraña mezcla de duelo y liberación. Empezaremos con la revocación del poder notarial, explicó Arturo, deslizando el primer documento hacia mí. Esto anula cualquier autorización previa que Sofía tuviera para actuar en tu nombre. Cogí el bolígrafo, mi mano flotando sobre la línea de la firma. Esto será de dominio público. Sí, confirmó Arturo. En parte, de eso se trata, de crear un rastro documental oficial que demuestre que has revocado explícitamente su autoridad. Firmé mi nombre con una mano sorprendentemente firme. Luego vino el documento de voluntades anticipadas, el que determinaría quién podría tomar decisiones médicas por mí si llegara a estar incapacitada. Durante más de 20 años, el nombre de Sofía había ocupado ese espacio. ¿Has decidido a quién te gustaría nombrar?, preguntó Arturo suavemente. Miré a Pilar, que había estado apoyándome en silencio durante todo este proceso. ¿Estarías dispuesta? Sus ojos se abrieron de sorpresa. Por supuesto, Carmen. Sería un honor. Pero, ¿estás segura? Más segura de lo que he estado de nada en años, repliqué. Te confío mi vida. Literalmente en este caso. Al firmar ese documento sentí que me quitaba un peso de encima. Ya no tendría que temer que una crisis de salud le diera a Sofía el control sobre mí. El documento más difícil fue el último, mi testamento revisado. No tienes que tomar decisiones finales hoy, me recordó Arturo. Esto es solo una revisión preliminar para asegurar que Sofía y Javier no sigan siendo tus principales beneficiarios. Miré los espacios en blanco donde deberían ir los nuevos nombres. Nunca he considerado a nadie más. Tómate tu tiempo, aconsejó Arturo. Muchos de mis clientes establecen fundaciones benéficas o fideicomisos con propósitos específicos. Otros eligen beneficiar a instituciones que fueron significativas para ellos. Mientras hablaba, una idea comenzó a formarse, algo que sentí correcto de una manera que no podía articular del todo. El Hospital Central tiene un programa de becas de enfermería, dije lentamente. Durante años he visto a auxiliares de enfermería con mucho talento luchar para avanzar en su educación mientras trabajaban a tiempo completo. Arturo asintió, tomando notas. Una dotación para becas sería totalmente factible con tu patrimonio. Y Daniel, añadí. Mi nieto no debería sufrir por las acciones de sus padres. Me gustaría establecer un fideicomiso para él, algo a lo que Sofía y Javier no puedan acceder, pero que apoye su educación y quizás le ayude a comprar su primera casa algún día. Muy razonable, convino Arturo. ¿Algo más? Pensé en mi modesta colección de joyas, incluidas las perlas de mi madre que siempre había asumido que irían a parar a Sofía algún día. Luisa Fernández tiene una hija que acaba de empezar la carrera de enfermería. Me gustaría dejarle las perlas de mi madre a ella. Mientras continuábamos trabajando en los detalles, me di cuenta de que estaba desmantelando el futuro que siempre había imaginado, uno en el que mis posesiones y recursos fluirían naturalmente hacia mi hija y su familia. En su lugar, estaba creando algo nuevo, un legado que reflejaba valores en lugar de obligaciones. Cuando Arturo y el notario se fueron, me sentí emocionalmente agotada,
pero extrañamente en paz. Los papeles estaban firmados, las decisiones tomadas. No habría vuelta atrás. ¿Cómo te sientes?, preguntó Pilar, trayéndome una infusión mientras yo descansaba la pierna. Como si hubiera asistido a mi propio funeral, admití. Pero también como si hubiera vuelto a nacer. Ella asintió pensativamente. Los finales y los comienzos a menudo suceden simultáneamente. Esa tarde mi fisioterapeuta, Marcos, llegó para nuestra primera sesión en casa. Pilar había dispuesto que viniera a su piso en lugar del centro ambulatorio donde originalmente me habían programado. Otra pequeña amabilidad en una creciente constelación de apoyo. Mientras Marcos me guiaba a través de ejercicios que hacían que el sudor me perlase la frente, sonó mi teléfono. El número de Sofía apareció en la pantalla. ¿Quieres contestar?, preguntó Pilar. Negué con la cabeza. Ahora no. El teléfono finalmente dejó de sonar, solo para iluminarse con un mensaje de texto: sé lo que has hecho. Cambiar tu testamento no arreglará lo que se ha roto entre nosotras. Llámame cuando estés lista para tener una conversación de verdad en lugar de esconderte detrás de abogados. Mi mano tembló ligeramente mientras le enseñaba el mensaje a Pilar. ¿Cómo se ha enterado tan rápido?, me pregunté en voz alta. En las comunidades pequeñas, la gente habla, ofreció Marcos inesperadamente mientras me ayudaba a estirar la pierna. He trabajado con suficientes familias adineradas para saber que en los bancos, despachos de abogados y centros médicos, siempre hay personal que cotillea. Sin ánimo de ofender. No me ofendo, le aseguré. Probablemente tienes razón. Después de que Marcos se fuera, me quedé mirando el mensaje de Sofía, intentando descifrar qué había debajo de sus palabras. ¿Había un deseo genuino de reparar nuestra relación, o solo otro intento de recuperar el acceso a mis recursos? No tienes que decidir nada ahora mismo, me recordó Pilar, viendo mi angustia. Lo sé, suspiré. Pero tarde o temprano, tendré que enfrentarme a ella. Bajo tus condiciones, enfatizó Pilar. Cuando estés más fuerte, tanto física como emocionalmente. Esa noche recibimos una visita inesperada. El timbre sonó sobre las 7 y Pilar miró por la mirilla, su postura se tensó de inmediato. «Es Javier», susurró. Mi corazón se aceleró. «No quiero verle». «Yo me encargo», me aseguró, abriendo la puerta lo justo para bloquear la entrada mientras mantenía la cadena de seguridad puesta. Desde mi posición en el salón, podía oír su conversación claramente. «Necesito hablar con Carmen», la voz de Javier era tensa y controlada. «No recibe visitas», respondió Pilar con firmeza. «Esto es un asunto de familia», insistió. «No tienes derecho a interferir». «Tengo todo el derecho a decidir quién entra en mi casa», replicó Pilar. «Y Carmen ha dejado claro que no desea hablar contigo. Solo dile que nos estamos quedando en el NH Collection Palacio de Tepa», la voz de Javier bajó, casi suplicante. «Nos están denegando las tarjetas de crédito. No podemos acceder a ninguna cuenta». ¿Entiende lo que nos está haciendo? «Creo que lo entiende perfectamente», respondió Pilar con frialdad. «Sofía está destrozada», continuó. ¿Es eso lo que quería? ¿Destruir a su propia hija? Algo en sus palabras me pareció fundamentalmente erróneo. La suposición de que mis acciones estaban diseñadas para herir en lugar de para protegerme. Antes de que Pilar pudiera responder, grité. «Está bien, Pilar. Déjame contestarle». Usando mi andador, me dirigí a la puerta. Pilar pareció preocupada, pero se apartó. La apariencia de Javier me sorprendió. Solo habían pasado 3 días desde que me fui de su casa, pero se le veía desaliñado, su aspecto habitualmente impecable ahora arrugado y cansado. «Carmen», empezó en tono conciliador. «Todo esto se nos ha ido de las manos. Necesitamos hablar». «No, Javier», interrumpí en voz baja. «Lo que necesitamos es espacio y tiempo. Lo que tú y Sofía necesitáis es experimentar las consecuencias de vuestras acciones y actitudes». «¿Así que esto es un castigo?». Su fachada de cortesía se resquebrajó ligeramente. «Esto es la realidad», le corregí. La realidad de que 2 adultos con títulos de medicina y sueldos de 6 cifras deberían ser capaces de mantenerse por sí mismos sin vaciar las cuentas de su madre anciana.
Siempre había sido tan generosa antes, argumentó. ¿Cómo íbamos a saber que de repente cambiarías las reglas? El derecho con el que hablaba en su pregunta me dejó momentáneamente sin palabras. Entonces, con perfecta claridad, respondí. Quizás cuando me dijiste que no erais mis enfermeros, deberíais haber recordado que yo nunca fui vuestro banco. Cerré la puerta entonces, sin esperar su respuesta. Mis manos temblaban, pero no de miedo, sino de una oleada de poder que había olvidado que poseía. Bravo, dijo Pilar en voz baja. Esa noche permanecí despierta mucho después de que Pilar se hubiera acostado, repasando las palabras de Javier en mi mente. Nos están denegando las tarjetas de crédito. ¿Cómo era posible que ellos, dos profesionales muy bien pagados, se hubieran vuelto tan dependientes económicamente de mí que unos pocos días sin acceso a mis cuentas los habían dejado sin poder pagar una habitación de hotel? La respuesta era incómoda pero obvia. Yo había creado esta situación a través de años de generosidad incuestionable. Su sentimiento de merecerlo todo había crecido en proporción directa a mi permisividad. Por muy dolorosa que fuera esta conmoción, quizás era necesaria, no solo para mí, sino también para ellos. Con ese pensamiento finalmente me quedé dormida, soñando no con el pasado que dejaba atrás, sino con el futuro que estaba reclamando. 2 semanas después de mi confrontación con Javier, estaba adaptándome a un nuevo ritmo. Mi rodilla se curaba bien, gracias a las diligentes sesiones de terapia de Marcos y a mi propia determinación. Ahora podía moverme distancias cortas solo con un bastón. Cada paso era una pequeña victoria. Pilar había sido un pilar inquebrantable de apoyo, pero sabía que no podía quedarme en su habitación de invitados indefinidamente. Estábamos empezando a discutir mis opciones cuando llegó una llamada inesperada de mi nieto, Daniel. Abuela, ¿estás bien? He estado intentando localizarte. Su preocupación me reconfortó. Estoy mucho mejor, cariño. ¿Cómo lo llevas tú? Hubo una pausa. Estoy en Madrid. ¿Puedo verte? La petición me pilló por sorpresa. Se supone que estás en Barcelona en clases. Me tomé una semana libre, explicó. Las cosas en casa están intensas. Mamá y papá discuten constantemente. Tuvieron que mudarse a un apartamento pequeño, y mamá no para de decir que todo es culpa tuya, pero papá la culpa a ella por gestionar mal sus finanzas, y yo solo necesitaba alejarme de todo eso. Me dolió el corazón por él. A los 19 años, no debería estar atrapado en el fuego cruzado de conflictos de adultos. Por supuesto que puedes verme, le dije. Pero debo advertirte. No estoy en mi piso. Estoy con una amiga. No pasa nada, dijo rápidamente. Solo quiero escuchar tu versión de la historia. Después de discutirlo con Pilar, organizamos que Daniel viniera esa tarde. Pasé las horas intermedias preguntándome ansiosamente qué le habría contado Sofía, cuánto sabía y si esta visita era genuina o otra táctica de manipulación. Cuando sonó el timbre a las 3, Pilar me dio un apretón tranquilizador en el hombro antes de ir a abrir. Daniel estaba en la puerta, pareciendo a la vez más mayor y más joven de lo que recordaba. Se había dejado el pelo más largo desde Navidad, y había un nuevo cansancio en sus ojos que no estaba allí antes. Hola, abuela, dijo con torpeza sin decidirse a entrar. Daniel. Abrí los brazos y tras un momento de vacilación, dio un paso adelante para abrazarme. ¡Qué alegría verte! Pilar se retiró discretamente a su dormitorio, dándonos privacidad en el salón. Tienes buen aspecto, dijo Daniel, estudiándome mientras se sentaba. Mamá dijo que estabas teniendo problemas cognitivos después de la operación. No pude evitar la pequeña y triste risa que se me escapó. Te aseguro que mi mente está perfectamente clara. Lo único que padezco es una lucidez tardía. ¿Qué pasó, abuela? En Navidad todo estaba bien. Y ahora, de repente, mamá dice que te has vuelto loca y que estás tratando de castigarla por algo. Respiré hondo considerando cuánto compartir con este joven que todavía estaba encontrando su camino en el mundo. Daniel, ¿tu madre te ha contado alguna vez de dónde salió el dinero para tu curso de verano en la universidad el año pasado? ¿O quién dio la entrada para la casa de tus padres? Se encogió de hombros. Supuse que de sus ahorros. ¿O que pidieron un préstamo? Yo pagué tu curso, dije suavemente.
Igual que pagué la carrera de medicina de tu madre y la entrada de su casa y un sinfín de otros gastos a lo largo de los años. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Por qué? Porque os quería a todos y quería ayudar. Nunca esperé nada a cambio excepto, quizás, un mínimo de amabilidad. Con cuidado, le expliqué lo que había sucedido después de mi cirugía. El abandono, las palabras crueles, la confrontación final que me llevó a la decisión de irme y congelar las cuentas. ¿No te ayudaron a ir al baño? Daniel parecía horrorizado. Pero si mamá es médico. Ser médico no convierte automáticamente a alguien en compasivo, repliqué con tristeza. Ni siquiera con la familia. Daniel se quedó callado un buen rato, procesando la información. Me dijeron que te volviste loca y empezaste a castigarlos porque no podían estar atendiéndote todo el día mientras trabajaban. ¿Así lo describieron? ¿Qué esperaba que me atendieran de sol a sol? Asintió con aspecto incómodo. Daniel, pasé 4 décadas como enfermera. He cambiado más cuñas y ayudado a más pacientes a ir al baño de los que puedo contar. Entiendo las exigencias de las carreras médicas. Lo que no podía entender era por qué mi propia hija y su marido me dejarían arrastrándome por el suelo de dolor en lugar de ayudarme a ir al baño. ¿Entonces los echaste de su casa? Preguntó, su tono no acusador, sino confuso. La casa está a mi nombre, le expliqué. Yo la pagué y ellos no habían estado pagando la hipoteca a pesar de sus ingresos combinados de más de $500,000 al año. Las cejas de Daniel se dispararon. ¿Ganan tanto? Asentí. Tus padres han vivido muy por encima de sus posibilidades durante años, dependiendo de mi apoyo para cubrir los huecos. Cuando retiré ese apoyo, la verdad de su situación financiera se hizo evidente. ¿Pero por qué no hablarlo con ellos? ¿Por qué los abogados y las órdenes de desahucio? Su pregunta era justa, del tipo que solo alguien lo suficientemente joven como para creer todavía en soluciones sencillas a problemas complejos haría. Porque cuando la gente te demuestra quiénes son, debes creerles, dije en voz baja. Tus padres me demostraron exactamente cómo me veían. No como una madre o abuela digna de cuidados, sino como una cómoda fuente de apoyo financiero a la que sentían que tenían derecho. ¿Y ahora?, preguntó Daniel, ¿qué pasa ahora? Le cogí la mano. Ahora todos tenemos que tomar decisiones. Tus padres pueden elegir reconocer su comportamiento y trabajar para reconstruir la confianza, o pueden seguir culpándome por las consecuencias de sus acciones. Y tú, le apreté la mano suavemente, puedes formarte tus propias opiniones basándote en lo que sabes de mí, de ellos y de la situación. Quieren que te convenza para que descongeles las cuentas, admitió, sin mirarme a los ojos. Mamá dijo que si pudiera hacerte entrar en razón, todo podría volver a la normalidad. Ahí estaba, la verdadera razón de su visita. Sin embargo, no pude enfadarme con él. Apenas era un adulto, metido en una situación que no había creado. ¿Es por eso que viniste? Pregunté en voz baja. Dudó y luego asintió levemente. Al principio sí. Pero ahora no estoy seguro. No me contaron nada de esto. Solo dijeron que estabas siendo irracional. ¿Y qué piensas ahora que has oído mi versión? Daniel levantó la vista, el conflicto evidente en su joven rostro. Creo que no sé qué pensar. Siempre has estado ahí para mí, para todos nosotros. No tiene sentido que cambies de repente a menos que pasara algo grave. Para mí no fue repentino, le dije. Fue la culminación de años de generosidad dada por sentada. La operación simplemente sacó todo a la superficie. Hablamos durante otra hora, Daniel haciendo preguntas y yo respondiendo tan honestamente como pude sin demonizar a sus padres. Cuando nuestra conversación terminó, parecía preocupado pero pensativo. ¿Puedo preguntarte algo personal, abuela? Claro. ¿Vas a desheredar a mamá por completo? La franqueza de la pregunta me sorprendió. ¿Ha hablado contigo de mi testamento? Asintió avergonzado. Dijo que estás tratando de dejarla sin su legítima herencia por una sola discusión. Respiré hondo, dolida de nuevo por la caracterización de Sofía. He reestructurado mi patrimonio, sí. Parte de mis bienes se destinará a becas de enfermería. Parte a causas benéficas en las que creo. Y parte, le miré directamente, se mantendrá en un fideicomiso para ti, accesible cuando seas un poco mayor.
Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Para mí? Pero mamá dijo. Daniel, la herencia no es un derecho. Es un regalo. Y los regalos deben ir a personas que han demostrado amor, respeto y aprecio, no a quienes sienten que se lo merecen todo. Cuando se preparaba para irse, Daniel me abrazó con fuerza. No sé qué va a pasar con todo esto, pero me alegro de haber venido. Necesitaba ver por mí mismo que estabas bien. Estoy más que bien, le aseguré. Por fin estoy aprendiendo a valorarme tanto como valoraba a los demás. Después de que se fuera, Pilar salió de su habitación. ¿Cómo ha ido? Lo enviaron para convencerme de que descongelara las cuentas, suspiré. ¿Te sorprende? No, admití. Pero estoy decepcionada. Usarlo como un peón, negué con la cabeza, incapaz de terminar la idea. Al menos tuvo el valor de escuchar tu versión, señaló Pilar. Eso demuestra carácter. Esa noche recibí un mensaje de Daniel, les dije a mamá y a papá que te vi. No están contentos. Mañana vuelvo a la universidad. Gracias por ser honesta conmigo. Te quiero, abuela. No era una declaración de apoyo incondicional, pero era algo quizás más valioso, un reconocimiento de que había múltiples perspectivas que considerar, múltiples verdades que sopesar. Mientras me preparaba para dormir, me di cuenta de que la visita de Daniel había aclarado algo importante. Este viaje no se trataba solo de establecer límites con Sofía y Javier. Se trataba de dar a la siguiente generación un modelo diferente de respeto propio y relaciones saludables. Quizás eso, más que el dinero o las propiedades, sería mi verdadero legado. 3 semanas después de la visita de Daniel, me instalé en el centro de rehabilitación Residencia Los Almendros. No porque Sofía hubiera intentado ingresarme allí, sino porque yo lo elegí. La ironía no se me escapó. ¿Estás segura de esto?, preguntó Pilar mientras me ayudaba a empacar mis pocas pertenencias. Eres bienvenida a quedarte conmigo hasta que estés completamente recuperada. Estoy segura, respondí, doblando cuidadosamente un jersey. Ha sido increíble, Pilar, pero necesito empezar a reconstruir mi independencia. La verdad era más compleja de lo que le admití a Pilar. Sí, necesitaba recuperar mi fuerza física, pero también necesitaba espacio emocional, un lugar para procesar los cambios sísmicos en mi vida sin sentirme una carga para nadie. La residencia Los Almendros era donde había enviado a innumerables pacientes a lo largo de los años, confiando en que recibirían una atención excelente. Luisa había organizado que tuviera una habitación privada con vistas a los jardines del centro, y muchos de los empleados eran antiguos colegas que me recibieron con un calor genuino en lugar de un desapego profesional. «Enfermera Robles», exclamó María, que una vez había sido una recién graduada bajo mi supervisión y ahora era la gerente de la unidad de rehabilitación. «Te hemos puesto en nuestra mejor habitación, aunque se siente extraño tenerte como paciente en lugar de dándonos órdenes». «Por favor, ahora solo Carmen», le recordé con una sonrisa. «Y prometo ser una paciente modelo». Mis días rápidamente cayeron en un ritmo estructurado. Fisioterapia por las mañanas, terapia ocupacional por las tardes, y noches tranquilas, leyendo o hablando con otros residentes. El trabajo era doloroso pero tenía un propósito, cada día traía un progreso medible en la flexibilidad y fuerza de mi rodilla. Lo que no había anticipado era cómo el centro se convertiría en un lugar de encuentro para mi recién descubierto sistema de apoyo. Pilar me visitaba a diario, a menudo trayendo pequeños dulces o revistas. Luisa pasaba durante sus descansos, manteniéndome al día de los cotilleos del hospital. Incluso el doctor Herrera vino a revisar mi herida quirúrgica personalmente en lugar de enviar a un residente. «Has dejado una gran huella en la gente a lo largo de los años», observó Pilar una tarde mientras veía a una procesión de visitantes salir de mi habitación. «Nunca he visto a nadie en rehabilitación con un flujo tan constante de visitas». «Nunca me di cuenta», admití. «Cuando estás trabajando, no piensas en las conexiones que estás construyendo. Simplemente haces tu trabajo». «No». Pilar negó con la cabeza firmemente. «Tú nunca te limitaste a hacer tu trabajo, Carmen. Invertías en las personas, y ahora te están devolviendo esa inversión». Una semana después de mi llegada, Marcos, mi fisioterapeuta, me trajo noticias inesperadas durante nuestra sesión.
Su hija ha estado llamando al centro, mencionó casualmente mientras me ayudaba a caminar por las barras paralelas, preguntando por su progreso, su fecha prevista de alta, si recibe visitas. Mis pasos vacilaron. ¿Qué le habéis dicho? Nada sin su permiso, me aseguró. La confidencialidad del paciente sigue aplicándose incluso con los familiares, pero es persistente. Asentí sin sorprenderme. Sofía no se rinde fácilmente cuando quiere algo. ¿Hay algo que le gustaría que le dijéramos si vuelve a llamar? Preguntó Marcos con cuidado. Consideré la pregunta mientras completaba otro largo entre las barras. Solo que estoy progresando bien y que la contactaré cuando esté lista. Esa noche, sola en mi habitación, me encontré mirando mi teléfono en silencio. 3 mensajes de Sofía permanecían sin abrir, junto con uno de Javier. Una parte de mí quería borrarlos sin leerlos. Otra parte se sentía obligada a saber qué contenían. Antes de que pudiera decidir, un suave golpe en mi puerta interrumpió mis pensamientos. María asomó la cabeza, su expresión de disculpa. Siento mucho molestarte, Carmen, pero hay alguien que insiste en verte. Dice que es tu hija. Mi corazón se aceleró. Sofía está aquí. María asintió. En recepción. Afirma que es su derecho como familiar más cercano evaluar tu situación de cuidados. Le he dicho que el horario de visitas ha terminado, pero amenaza con llamar a la administración del hospital. Mi antiguo yo habría accedido inmediatamente, evitando el conflicto a toda costa. Pero ya no era esa mujer. Por favor, dile que no acepto visitas esta noche, dije con firmeza, y recuérdale que, como profesional de la medicina, debería respetar la privacidad y los protocolos del paciente. María pareció aliviada. Se lo diré. Y avisaré a seguridad por si acaso. Después de que se fuera, me senté con la certeza de que por primera vez en nuestra relación adulta, le había negado a Sofía el acceso a mí. Se sintió a la vez aterrador y estimulante. Minutos después sonó mi teléfono. El número de Sofía parpadeaba en la pantalla. Esta vez contesté. Hola, Sofía. No me dejan verte. Su voz era tensa, contenida por la ira. ¿Qué les has contado de mí? Solo que no acepto visitas esta noche, repliqué con calma. Ha sido un día agotador. No soy una visita cualquiera. Soy tu hija, tu única hija. El énfasis en única fue deliberado, un recordatorio de la posición única que creía ostentar. Sí, lo eres, reconocí. Y cuando esté lista para verte, te lo haré saber. ¿Lista? Se burló. ¿Qué significa eso siquiera? Tenemos que hablar de lo que has hecho. Las cuentas, la casa, el testamento. No puedes simplemente sacarme de tu vida por un mal día. No fue un mal día, Sofía, dije en voz baja. Fue la culminación de años de desequilibrio en nuestra relación. Y hablaremos con el tiempo, pero no esta noche y no hasta que esté más fuerte. Daniel dijo que también lo has estado manipulando a él, acusó, contándole que has creado un fondo fiduciario para él mientras a mí me dejas fuera. La distorsión de mi conversación con Daniel me dolió, pero no me sorprendió. No manipulé a nadie. Simplemente respondí a sus preguntas con honestidad. ¿Sabes qué? De acuerdo. Su voz se endureció. Quédate en ese sitio con todas tus amigas enfermeras adulándote. Hazte la víctima. Pero no esperes que vuelva arrastrándome cuando te des cuenta de lo solitaria que es la vida sin familia. ¿Es eso lo que crees que busco? Pregunté genuinamente curiosa. ¿Que vuelvas arrastrándote? ¿Acaso no es así? ¿No está toda esta producción dramática diseñada para hacernos suplicar perdón? Suspiré profundamente. No, Sofía. Esto no va de castigos ni de súplicas. Va de reconocer mi propio valor y establecer límites saludables, algo que debería haber hecho hace décadas. Límites, repitió burlonamente. ¿Así es como lo llama tu terapeuta? Porque desde donde yo lo veo parece una simple y llana venganza. Siento que lo veas así, dije, negándome a caer en su provocación. Cuando estés lista para tener una conversación real, una que reconozca cómo tus acciones me afectaron, estaré aquí. Hasta entonces necesito espacio para sanar, tanto física como emocionalmente. Lo que sea, mamá.
Llámame cuando termines con tu viajecito de empoderamiento. La línea quedó muerta. Dejé el teléfono en la mesilla de noche con las manos temblando pero la mente clara. A pesar de sus palabras despectivas, había oído algo bajo la ira de Sofía, miedo. Por primera vez, quizás en su vida adulta, se enfrentaba a una madre que no capitularía ante la manipulación emocional. María vino a verme poco después con preocupación evidente en su expresión. ¿Todo bien? La recepcionista dijo que tu hija se fue hecha una furia. Todo está bien, le aseguré, sorprendida de descubrir que lo decía en serio. En realidad, mejor que bien. Creo que acabo de pasar una prueba importante. Esa noche dormí más tranquilamente de lo que lo había hecho en semanas, sin la carga de la anticipación de una confrontación inevitable. Llegaría con el tiempo, pero bajo mis condiciones, cuando yo estuviera lista. A la mañana siguiente, Marcos notó mi mejora en la movilidad durante la terapia. Hay algo diferente hoy, observó mientras completaba mis ejercicios con nueva determinación. Te mueves con más confianza. Sonreí pensando en el peso emocional que me había quitado la noche anterior. Digamos que finalmente he dejado de cargar con equipaje innecesario. Él se rió sin entender del todo el doble sentido, pero apreciando mi espíritu renovado. Sea lo que sea, sigue así. A este ritmo estarás lista para el alta antes de lo previsto. Mientras trabajaba en mis ejercicios, me di cuenta de que esta rehabilitación era mucho más que mi rodilla. Me estaba reconstruyendo desde dentro hacia afuera, más fuerte, más equilibrada y finalmente alineada con mi propia verdad. 6 semanas después de mi operación, me dieron el alta de la residencia Los Almendros con un diploma que el personal había decorado juguetonamente con estrellas doradas. Mi rodilla, aunque todavía rígida por las mañanas, funcionaba mejor de lo que lo había hecho en años. Podía caminar sin ayuda, subir escaleras con cautela e incluso estar de pie el tiempo suficiente para cocinar comidas sencillas. Era hora de volver a casa. No a la casa de Sofía ni a la habitación de invitados de Pilar, sino a mi propio piso en el barrio de Las Letras, que había estado vacío estas últimas semanas. ¿Estás segura de que no quieres quedarte conmigo un poco más?, preguntó Pilar mientras me ayudaba a recoger mis cosas. Tu casa ha estado cerrada un tiempo. Arturo contrató un servicio de limpieza la semana pasada, le aseguré. Y necesito empezar a vivir mi propia vida de nuevo. Lo que no dije fue que finalmente estaba lista para la confrontación que había estado posponiendo. Al regresar a mi propio espacio, no solo reclamaba mi independencia física, sino también mi autonomía emocional. Mientras Pilar me llevaba a casa, sentí una mezcla de anticipación y temor. Mi edificio, una elegante construcción de principios de siglo, siempre había representado seguridad para mí. Ahora me preguntaba si se sentiría diferente sabiendo cuánto más en mi vida había cambiado. Cuando paramos frente al portal, me sorprendió ver a Daniel sentado en los escalones, con una bolsa de lona a sus pies. Abuela. Se levantó mientras yo salía con cuidado del coche. Sorpresa. Daniel, ¿qué haces aquí? No deberías estar en Barcelona con los exámenes finales. Me abrazó suavemente, consciente de mi rodilla aún en recuperación. Los finales fueron la semana pasada. Ya estoy de vacaciones de verano. Pensé que, si no te importa, podría quedarme contigo unos días. Estudié su rostro, notando las sombras bajo sus ojos. Claro que puedes quedarte. Pero, tu madre sabe que estás aquí. Su expresión se tensó. Sí, lo sabe. En realidad, esa es una de las razones por las que estoy aquí. Una vez dentro de mi piso, que olía a limpio pero seguía siendo inconfundiblemente mi hogar, Daniel ayudó a Pilar a subir mis cosas mientras yo me acomodaba en mi sofá de siempre con un suspiro de alivio. Qué bien se está en casa, murmuré, pasando la mano por la tela familiar. Después de que Pilar se fuera con la promesa de llamar mañana, Daniel se sentó frente a mí con la postura tensa. ¿Qué pasa, cariño?, pregunté directamente. No has cruzado el país solo para darme la bienvenida. Respiró hondo. Mamá y papá se van a divorciar. La noticia me dejó atónita. A pesar de sus muchos defectos, Sofía y Javier siempre habían parecido un frente unido, especialmente en asuntos financieros. Lo siento mucho, dije sinceramente. ¿Cuándo ha pasado esto? Papá se fue de casa hace unas 3 semanas.
Han estado discutiendo constantemente desde que pasó todo contigo. Daniel se miró las manos. Papá dice que los hábitos de gasto de mamá destruyeron su crédito y los endeudaron. Mamá dice que papá nunca se habría casado con ella si no hubiera pensado que iba a conseguir tu dinero al final. La fealdad de sus acusaciones mutuas me dolió, especialmente sabiendo que Daniel estaba atrapado en medio. ¿Y cómo estás llevando todo esto? Pregunté suavemente. No muy bien, admitió. En parte por eso vine. Necesitaba alejarme de los dos por un tiempo. Te entiendo, le aseguré, cogiéndole la mano. Siempre serás bienvenido aquí. Hay algo más, añadió con vacilación. Mamá sabe que estoy aquí y quiere venir a hablar contigo. Dice que es hora de aclarar las cosas. Me tensé involuntariamente. ¿Te ha mandado ella a esto? ¿Te ha pedido que me ablandes primero? No. Daniel pareció genuinamente ofendido. Quiero decir, sabe que venía a verte, pero esto fue idea mía. Estoy harto de estar en medio. Pensé que si vosotras dos pudierais hablar de verdad. Su esperanza era tan sincera, tan juvenil en su optimismo, que no pude desecharla sin más. ¿Cuándo quiere venir? Pregunté preparándome mentalmente. Mañana por la tarde. Tiene el día libre. Asentí lentamente. De acuerdo, dile que puede venir a las 2. Pero Daniel, le miré con seriedad, necesito que entiendas que esta conversación puede que no vaya como esperas. Algunas heridas no se pueden cerrar en una sola reunión. Lo sé, dijo en voz baja. Solo quiero que lo intentéis. Esa noche, después de instalar a Daniel en la habitación de invitados, llamé a Arturo para informarle de la inminente reunión. ¿Estás segura de que estás lista para esto? Preguntó con preocupación evidente en su voz. Tan lista como lo estaré nunca, repliqué. Tiene que suceder tarde o temprano. ¿Quieres que esté presente o quizás Pilar? Consideré su oferta, tentada por la seguridad de tener un aliado presente. Pero finalmente negué con la cabeza, aunque no pudiera ver el gesto. No, decidí, esto tiene que ser entre Sofía y yo. Tener a otros presentes solo complicaría las cosas. Llámame inmediatamente después, me instruyó. Y recuerda, no tienes que aceptar nada en el momento. Siempre puedes decir que necesitas tiempo para considerarlo. A la mañana siguiente me desperté temprano. Toda una vida de turnos en el hospital había alterado permanentemente mi reloj interno. Encontré a Daniel ya en la cocina, intentando preparar el desayuno. Pensé que te apetecería algo de proteína después de toda esa comida de hospital, explicó, algo avergonzado, presentándome un plato de huevos ligeramente demasiado hechos. Tiene una pinta estupenda, le aseguré, conmovida por el gesto. Mientras comíamos, estudié a mi nieto con la altura y la complexión de su padre, pero con rasgos de Sofía alrededor de los ojos y la boca. Era lo mejor de ambos, no contaminado por el materialismo y el resentimiento que habían envenenado su relación conmigo. Daniel, empecé con cuidado. Sobre la reunión de hoy con tu madre, levantó la vista, expectante. Quiero que desaparezcas mientras ella esté aquí. Ve al cine, visita el Parque del Retiro, lo que sea. Esta conversación necesita ocurrir sin público. Frunció ligeramente el ceño. Pero, ¿y si? Sin y si, dije con firmeza. Esta no es tu carga, cariño. Es entre tu madre y yo. Aunque claramente decepcionado, asintió de acuerdo. A las 2 en punto sonó el timbre. Daniel se había ido una hora antes, prometiendo volver sobre la hora de la cena. Respiré hondo, enderecé los hombros y abrí la puerta. Sofía estaba en el rellano con un aspecto a la vez familiar y extraño. Había perdido peso, su traje de chaqueta le quedaba un poco holgado, y había una nueva dureza alrededor de su boca. Mamá, dijo su voz cuidadosamente neutral. Sofía, respondí, retrocediendo para dejarla entrar. Por favor, pasa. Entró con cautela, sus ojos recorriendo el apartamento como si buscara cambios. La conduje al salón donde había dispuesto 2 sillas una frente a la otra, lo suficientemente cerca para conversar, pero con la distancia suficiente para mantener mi espacio personal. ¿Quieres una infusión? Ofrecí, recurriendo a las formalidades sociales que habían estructurado nuestras interacciones durante años. No, dijo secamente.
Creo que ya hemos tenido suficientes farsas, ¿no te parece? Me acomodé en mi silla, encontrando su mirada directamente. ¿Por qué estás aquí, Sofía? Daniel cree que tenemos que hablar, dijo. Su tono sugería que la idea le parecía, como mínimo, dudosa. ¿Y tú qué piensas? Suspiró, parte de su postura defensiva se desinfló. Creo que nuestra relación no tiene arreglo, pero también creo que necesitamos un cierre. ¿Un cierre? Repetí. Eso suena muy definitivo. ¿No es eso lo que querías? Desafió. Cuando congelaste las cuentas, nos desahuciaste de nuestra casa y reescribiste tu testamento. Lo que quería, repliqué con calma, era respeto, consideración y una amabilidad humana básica por parte de mi hija durante un momento vulnerable. Se estremeció ligeramente, pero se recuperó rápidamente. Un mal día, mamá. Tuvimos un mal día después de años de cuidar de ti, y nos castigaste como si fuéramos criminales. ¿Cuidar de mí? Repetí incrédula. Sofía, os he estado manteniendo económicamente a ti y a Javier durante años. Pagué tu educación, tu boda, tu casa. Y nunca nos dejaste olvidarlo, interrumpió, el color subiendo a sus mejillas. Cada regalo venía con hilos invisibles. Cada gesto generoso era otra forma de recordarme que no podía tener éxito por mi cuenta. Su acusación me golpeó como un golpe físico. ¿De verdad es así como percibías mi ayuda? ¿Como una especie de juego de poder? ¿Qué otra cosa se suponía que debía pensar? Exigió. La gran enfermera Robles, amada por todos, acudiendo al rescate de su hija en apuros a cada paso. ¿Tienes idea de cómo fue crecer a tu sombra? Oír lo respetada y admirada que eras mientras yo era solo un segundo plato. La miré genuinamente desconcertada. Un segundo plato, Sofía. Todo lo que hice fue por ti. Cada turno extra, cada ascenso por el que trabajé, todo fue para darte las oportunidades que yo nunca tuve. Oportunidades para convertirme en ti, replicó amargamente. Pero nunca pude ser tú, ¿verdad? Nunca lo suficientemente buena, nunca lo suficientemente exitosa por mis propios méritos. Mientras hablaba, empecé a vislumbrar una narrativa que nunca había considerado. Como mi orgullo por sus logros podría haber sido percibido como expectativas que nunca podría cumplir. Como mi apoyo financiero, destinado a ser amor, podría haberse sentido como una declaración continua de su insuficiencia. Nunca quise hacerte sentir así, dije en voz baja. Intentaba ayudar, mostrar mi amor de la única manera que sabía. Comprándolo, afirmó rotundamente. Y luego, cuando no pudimos devolver ese amor exactamente de la manera que querías, nos lo quitaste todo. Nos sentamos en silencio por un momento. El peso de décadas de malentendidos pendía entre nosotras. Javier se va a declarar en bancarrota, dijo finalmente con la voz tensa. Sin acceso a tus fondos, resulta que estábamos completamente desbordados. La deuda de las tarjetas de crédito, los coches de leasing, las cuotas del club. No respondí, esperando a que continuara. ¿Es eso lo que querías oír? Preguntó, un atisbo de la antigua rebeldía regresando. ¿Que tenías razón? ¿Que vivíamos por encima de nuestras posibilidades? ¿Que sin tu dinero nos estamos desmoronando? No, respondí sinceramente. Lo que quería era que mi hija me viera como una persona con sentimientos y necesidades, no solo como una conveniencia o un recurso. Sofía apartó la mirada, un músculo trabajaba en su mandíbula. Bueno, ahora te veo. Veo exactamente quién eres y qué es lo que te importa. ¿Y qué es eso? Pregunté suavemente. El control, dijo simplemente. Ya no podías controlarme con la culpa y la generosidad, así que encontraste otra manera. Enhorabuena, mamá. Has ganado. Mientras se levantaba para irse, me di cuenta con profunda tristeza de que estábamos hablando idiomas diferentes, experimentando realidades diferentes. Lo que yo veía como respeto propio, ella lo percibía como un castigo. Lo que yo sentía como traición, ella lo experimentaba como una liberación de expectativas opresivas. Esto no va de ganar, Sofía, dije mientras llegaba a la puerta. Aquí no hay ganadores. Se detuvo de espaldas a mí. Dile a Daniel que lo llamaré mañana. Después de que se fuera, me quedé inmóvil, sintiendo todo el peso de lo que acababa de ocurrir. No había habido reconciliación,
ni abrazos entre lágrimas ni promesas de mejorar. En cambio había habido verdad, una verdad dolorosa y sin adornos por ambas partes. Y sin embargo, a pesar del dolor en mi corazón, sentí una inesperada sensación de paz. Quizás por primera vez, Sofía y yo habíamos hablado honestamente, sin el barniz de cortesía que había enmascarado nuestros verdaderos sentimientos durante tanto tiempo. No era un cierre. No era una curación. Pero era real. Y la realidad, por dolorosa que fuera, era preferible a las reconfortantes ilusiones con las que había vivido durante décadas. Cuando Daniel regresó esa noche, su expresión esperanzada se desvaneció rápidamente al ver mi semblante solemne. «No ha ido bien, ¿verdad?», preguntó sentándose a mi lado en el sofá. «Ha ido con honestidad», respondí con cuidado. «A veces la honestidad no sienta bien en el momento». Asintió, pareciendo mayor de sus 19 años. «Mamá me ha enviado un mensaje. Solo ha dicho, algunas heridas no se pueden reparar». ¿Es eso cierto? Consideré su pregunta, queriendo ser sincera sin destruir por completo su esperanza. Algunas heridas no se pueden reparar de la manera que esperamos al principio, dije finalmente. Pero eso no significa que la curación sea imposible. Simplemente puede que tenga un aspecto diferente al que esperábamos. ¿Diferente cómo? Bueno, empecé ordenando mis pensamientos, quizás en lugar de intentar recrear lo que se perdió, construimos algo nuevo con límites más claros y más honestidad. Daniel se quedó callado un momento procesando esto. Ella está sufriendo mucho, ¿sabes? Incluso antes de que pasara todo contigo, siempre estaba intentando demostrarse algo a sí misma, a papá, a todos en el hospital. Su perspicacia me sorprendió. ¿Cuándo te volviste tan observador? Se encogió de hombros, una pequeña sonrisa asomando a través de su expresión seria. Observo a la gente, siempre lo he hecho. Quizás por eso estoy estudiando psicología en lugar de medicina, como quería mamá. Esa noche pedimos unas raciones de un bar asturiano, un raro capricho en mi hogar habitualmente consciente de la salud, y hablamos de temas más ligeros, sus estudios, sus amigos en Barcelona, sus planes para el verano. De hecho, dijo mientras terminábamos las últimas croquetas, me preguntaba si podría quedarme aquí durante el verano. No todo el tiempo, tengo un puesto de investigación en agosto, pero para junio y julio. La petición me reconfortó. Claro que puedes, pero ¿y tus padres? Papá se muda a Chicago por un nuevo trabajo y mamá dudó. Mamá no está en un buen momento ahora mismo. El piso que han alquilado es diminuto y ella trabaja todo el tiempo. Creo que solo nos hacemos sentir miserables el uno al otro. Le cogí la mano. Siempre serás bienvenido aquí, Daniel, por el tiempo que necesites. Durante las siguientes semanas, surgió un nuevo ritmo en mi apartamento. Daniel dormía hasta tarde como hacen los universitarios, mientras yo continuaba mis ejercicios matutinos para fortalecer mi rodilla. Compartíamos comidas, veíamos películas antiguas que me habían encantado a su edad y gradualmente nos instalamos en una rutina de compañerismo que se sentía a la vez novedosa y profundamente familiar. Una mañana, al regresar de mi paseo diario, ahora extendido a 1,5 kilómetros, encontré a Pilar esperando fuera de mi portal. Inspección sorpresa, anunció con una sonrisa. Quiero ver cómo estás de verdad, no solo la versión edulcorada que me das por teléfono. Tomando un café con leche en mi cocina, me estudió con ojo crítico. Tienes buen aspecto, Carmen. Tienes color en las mejillas de nuevo. Me siento bien, admití. Mejor de lo que me he sentido en años, en realidad. ¿Y cómo van las cosas con Sofía? Suspiré, removiendo mi café distraídamente. Estamos en un punto muerto. Ella cree que la traicioné. Yo creo que ella me traicionó a mí. Ninguna de las dos parece capaz de ver la perspectiva de la otra. Dale tiempo, aconsejó Pilar. Hace 6 meses ni siquiera habrías reconocido que había otra perspectiva a considerar. Su observación me pareció profundamente cierta. Durante décadas había operado bajo la suposición de que mis intenciones eran transparentes, que todo el mundo podía ver que mi generosidad provenía del amor, no del control. Nunca me había parado a considerar cómo mis acciones podrían ser percibidas por alguien con sus propias inseguridades y luchas. He estado pensando en volver a trabajar, dije, cambiando de tema. No como enfermera a tiempo completo, por supuesto, pero quizás algo en el hospital.
Siempre buscan defensores del paciente. Pilar enarcó las cejas. ¿Estás segura de que es prudente? Sofía trabaja allí. Es un hospital grande, señalé. Y además, no puedo organizar mi vida en torno a evitar a mi hija para siempre. La verdad era que echaba de menos sentirme útil. Las semanas de recuperación me habían dado tiempo para reflexionar sobre lo que realmente me importaba. Y aunque la seguridad financiera y el respeto propio eran importantes, también lo era el sentido de contribución que había definido la mayor parte de mi vida adulta. Bueno, dijo Pilar pensativamente, si alguien puede navegar por ese campo de minas potencial, eres tú. Solo prométeme que tendrás cuidado. 3 días después presenté mi solicitud para un puesto a tiempo parcial en el departamento de atención al paciente del hospital. Una semana después, me llamaron para una entrevista. La mañana de la entrevista, me paré frente a mi armario, sopesando mis opciones. La mayoría de mi ropa de trabajo parecía demasiado formal para el puesto que buscaba, mientras que mi ropa informal parecía demasiado relajada. Finalmente me decidí por una blusa de color turquesa que Daniel me había dicho una vez que resaltaba el color de mis ojos, combinada con unos sencillos pantalones negros y tacones bajos. Mientras me preparaba para salir, Daniel salió de su habitación, frotándose los ojos por el sueño. Día importante, ¿verdad? Bostezó. ¿La entrevista? Asentí, de repente nerviosa. Es ridículo que una mujer de 68 años esté ansiosa por una entrevista de trabajo. En absoluto, me aseguró. Demuestra que te importa. Me dio un abrazo rápido antes de arrastrar los pies hacia la cocina en busca del desayuno. Lo harás genial, abuela. Sé tú misma. Ser yo misma. Un consejo tan simple pero tan profundo. Durante la mayor parte de mi vida, me había definido a través de mis relaciones y responsabilidades, enfermera, esposa, madre, viuda, proveedora. Ahora estaba aprendiendo a definirme en mis propios términos. La entrevista fue mejor de lo que había anticipado. La directora del departamento, una mujer unos 15 años menor que yo, había sido en realidad una de mis estudiantes de enfermería décadas atrás. Enfermera Robles. Me saludó calurosamente. No sabe la ilusión que nos hace que presente su candidatura. Su reputación como defensora del paciente la precede. 2 horas después salí del hospital con una oferta de trabajo y una fecha de inicio para el lunes siguiente. 3 turnos por semana ayudando a los pacientes a navegar por el cada vez más complejo sistema de salud, usando mi experiencia y conocimientos para asegurar que sus voces fueran escuchadas. Se sentía bien. Mientras caminaba hacia el aparcamiento, una figura familiar salió de la entrada principal del hospital, Sofía, con su bata blanca, inmersa en una conversación con un colega. Aún no me había visto y por un momento consideré esconderme detrás de una columna para evitar un encuentro incómodo. En cambio, enderecé los hombros y seguí caminando. Cuando finalmente levantó la vista y me vio, su expresión pasó por la sorpresa, el cansancio y algo más que no pude identificar del todo. «Mamá». Se excusó ante su colega y se acercó a mí con cautela. «¿Qué haces aquí?» «Tuve una entrevista», respondí simplemente. «En atención al paciente. Empiezo la semana que viene». Parpadeó, claramente sorprendida. «¿Vas a volver a trabajar aquí?» 3 días a la semana, confirmé. «Es un hospital grande, Sofía. No creo que nos crucemos a menudo». Asintió lentamente procesando la información. Daniel mencionó que lo estabas considerando, pero no pensé que realmente lo haría, terminé por ella. O que me contratarían. Ninguna de las dos, supongo. Se ajustó el estetoscopio, un tic nervioso que reconocí de sus días en la Facultad de Medicina. Bueno, enhorabuena. Un silencio incómodo cayó entre nosotras. A nuestro alrededor, el personal del hospital pasaba apresuradamente, absorto en sus propias misiones urgentes. ¿Cómo estás? Finalmente pregunté, la pregunta inadecuada pero sincera. Tirando, respondió secamente. Luego, con un esfuerzo visible, añadió, el divorcio será definitivo el próximo mes. Javier ya se ha mudado a Chicago. Lo siento, dije y lo sentía. Cualesquiera que fueran sus defectos como pareja, un divorcio era doloroso, especialmente después de 15 años. ¿Lo sientes?
Preguntó, un atisbo de la antigua amargura asomando en su tono. Pensaría que te alegrarías de vernos fracasar. No, dije con firmeza. Nunca quise eso, Sofía. A pesar de todo, lo único que siempre quise fue que fueras feliz. Me estudió por un momento como si intentara determinar mi sinceridad. Daniel parece feliz quedándose contigo. Es un joven extraordinario, dije, agradecida por el tema más seguro. Deberías estar orgullosa de él. Lo estoy, reconoció. Es lo único que Javier y yo hicimos bien. Otro silencio menos tenso que el anterior. Tengo que volver, dijo finalmente señalando hacia el hospital. Cirugía en 20 minutos. Claro. Dudó y luego añadió. Quizás podríamos tomar un café algún día, para hablar de cómo manejaremos el trabajar en el mismo sitio. No era una rama de olivo exactamente, más bien un reconocimiento pragmático de nuestra nueva realidad. Pero era algo. Me gustaría, respondí. Cuando se dio la vuelta para irse, la llamé. Sofía. Lo que dije antes iba en serio. Quiero que seas feliz. Se detuvo sin volverse del todo. Lo sé, mamá. A tu manera, siempre lo quisiste. No era un perdón ni una reconciliación. Ni siquiera fue particularmente cálido. Pero fue honesto. Y después de décadas de cortesía enmascarando resentimientos más profundos, la honestidad se sentía como una base sobre la que, quizás, podríamos construir algo con el tiempo. Esa noche, mientras Daniel y yo celebrábamos mi nuevo puesto con comida para llevar de mi restaurante asturiano favorito, me encontré llena de un inesperado sentimiento de optimismo. Pareces diferente, observó Daniel, estudiándome por encima de su cachopo. Más ligera, de alguna manera. Me siento diferente, admití. Por primera vez en mi vida, estoy tomando decisiones basadas únicamente en lo que quiero y necesito, no en lo que creo que los demás esperan de mí. ¿Y cómo se siente eso? Preguntó. Consideré la pregunta buscando las palabras adecuadas. Se siente como un renacimiento. Como si finalmente me estuviera convirtiendo en la persona que siempre debí ser. A los 68, bromeó suavemente. ¿Y por qué no? Sonreí. Algunas flores tardan en abrirse, pero florecen con la misma belleza. Mientras el sol del atardecer se filtraba por las ventanas de mi apartamento, bañándolo todo en un brillo dorado, me di cuenta de que el doloroso viaje de los últimos meses no me había llevado a un final, sino a un comienzo. La relación que había intentado preservar tan desesperadamente podría no restaurarse nunca por completo, pero en su lugar, algo nuevo estaba emergiendo, una vida definida por la autenticidad en lugar de la complacencia, por el respeto propio en lugar del autosacrificio. No era el futuro que una vez había imaginado, pero mientras miraba a mi nieto al otro lado de la mesa y pensaba en mi nuevo papel en el hospital, supe con absoluta certeza que era el futuro que me merecía. Y por primera vez en décadas, ese conocimiento era suficiente.